Gracias, Señor. Transfórmame, Señor, con tu espíritu. Transfórmame, transfórmame, Señor. Y déjame sentir el fuego de tu amor aquí en mi corazón, Señor. Y déjame sentir el fuego de tu amor aquí en mi corazón, Señor. Bueno, pues hoy la palabra va a ser Juan 3, del 23 al 30, y vamos a comenzar, después de haber pedido la luz al Espíritu Santo para que nos permita ver lo que nos quiere dar y compartir con esta palabra, pues vamos a comenzar por la proclamación. Entonces, si haces el favor, Rodrigo. Del Evangelio de San Juan. Juan también estaba bautizando en Ainón, cerca de Salim, porque había allí mucha agua y la gente acudía y se bautizaba, pues todavía Juan no había sido metido en la cárcel. Se suscitó una discusión entre los discípulos de Juan y un judío acerca de la purificación. Fueron pues donde Juan y le dijeron: Rabí, el que estaba contigo al otro lado del Jordán, aquel de quien diste testimonio, mira, está bautizando y todos se van a él. Juan respondió: Nadie puede recibir nada si no se le ha dado del cielo. Vosotros mismos me sois testigos de que dije: yo no soy el Cristo, sino que he sido enviado delante de él. El que tiene a la novia es el novio, pero el amigo del novio, el que asiste y le oye, se alegra mucho con la voz del novio. Esta es pues mi alegría, que ha alcanzado su plenitud. Es preciso que él crezca y que yo disminuya. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bien, pues el Evangelio empezamos viendo que para la localización, tanto en el espacio como en el tiempo, nos da unos cuantos datos, así que vamos a comenzar. Primero viendo el tiempo. Claro, nos lo dice de una manera un poco, digamos, un poco críptica, porque dice, todavía Juan no había sido metido en la cárcel. Pero el hecho de que nos hable de Juan el Bautista y de estos momentos previos a su encarcelamiento ya nos puede situar en el tiempo, que, bueno, esto lo vamos a comentar luego, debe ser hacia el año 27 de nuestra era. En el Evangelio del Juan, en el capítulo 2, desde el 13 hasta el 3, hasta el 3:21, vamos a ver acontecimientos que van acompañando pues, a esta primera etapa que vemos del ministerio de Jesús, y que además es una etapa que es, digamos, contemporánea a la primera Pascua que va a vivir. Entonces, Juan nos dice en primer lugar que él viaja a Jerusalén. En segundo lugar, en este capítulo 2 de Juan, nos habla de esta expulsión de los mercaderes del templo. Nos habla también de la disputa que tiene con los judíos, sobre todo con los jefes de los judíos por este acontecimiento, y nos habla de algo muy importante, que es el coloquio con Nicodemo, donde él ya se va a empezar a manifestar, ¿no? Después, hasta justo el encarcelamiento, es decir, si la Pascua ha sido más o menos en marzo, pues será de abril a noviembre, nos sigue hablando el Evangelio de cómo Jesús está predicando en Judea, sus discípulos bautizan y suponemos pues, que también Juan está bautizando, aunque no lo diga de una manera explícita, pero está también bautizando. Bueno, esto va a ser hasta el momento en que Juan sea encarcelado. Juan sabemos que va a ser encarcelado, no lo sabemos en este caso por el Evangelio de San Juan, sino lo sabemos por San Lucas, porque él va a enfrentarse con Herodes por el tema de Herodías. Y esto pues va a crear una tensión. Bueno, pues Herodes se ve, digamos, obligado en cierto modo a encarcelarlo, como luego se verá obligado también, entre comillas, a decapitarlo. Juan, hacia el mes de mayo aproximadamente, va a ser encarcelado, con lo cual, pues bueno, pues sabemos que estamos antes, estamos entre abril y mayo del año 27. Más o menos esta es, digamos, la fecha en que se desarrollan los acontecimientos. Y aquí se nos va a plantear un primer problema.
Bueno, lo sabemos también esto del encarcelamiento por un historiador que es un historiador judío que no tiene que ver en principio con el cristianismo, pero como sí es contemporáneo de los hechos, en su libro de las antigüedades judías nos da montones de datos que desde el punto de vista histórico y arqueológico nos ayudan un montón también para poder situar acontecimientos y a veces incluso para ver otras perspectivas distintas a las que nos dan los evangelios. Porque fijaros que en el evangelio, decía el de Lucas, nos habla sobre todo de cómo el encarcelamiento de Juan es por este enfrentamiento con Herodes, por la cuestión de Herodías. Sin embargo, Flavio Josefo nos habla también de otra razón que también le pudo llevar a Herodes a encarcelar a Juan, y era una razón más de tipo político. Sabemos que estaban los romanos, que había, bueno, sobre todo entre un grupo de los judíos que son los celotes, pues hay bastante problema con ellos, quieren echarlos, quieren expulsar a los romanos, cosa que es muy difícil, y entonces cualquier movimiento que sea, digamos, que exacerbe un poco los sentimientos, aunque sean los sentimientos religiosos, que para los judíos son importantísimos porque tienen un componente de nacionalismo grande, pues digamos que también les causa una razón que para Flavio Josefo era fundamental a la hora de entender el por qué Juan había sido encarcelado. Juan será encarcelado ahí en Maqueronte, que es una fortaleza que está pues casi enfrente de Jerusalén, aunque está al otro lado del mar, y hoy día no tenemos más que algunos restos, pero restos arqueológicos importantes. Y era un lugar muy importante, era una fortaleza que había sido creada por Herodes, porque si Jerusalén está aquí, a este lado os digo, al otro lado está Maqueronte, y servía un poco como de vigía que ayudaba para, digamos, defender también de alguna manera la ciudad santa. Bueno, os he dicho, estábamos hablando del año, os he dicho el año 27. Y claro, esto nos plantea un problema, porque siempre decimos, Jesús nació en el año 1. Entonces, si Jesús nació en el año 1 y los evangelios nos dicen que tenía 30 años cuando empezó su vida pública, y ahora hemos dicho que estamos en el primer año de su vida pública, pues tenemos que estar en el año 30. ¡Hala! He metido la pata. Bueno, vamos a ver, aquí tenemos que aclarar una cosa, y es que la verdad es que el inicio de la era cristiana, lo que se llama el Annus Domini, pues vamos a ver, tiene sus problemas. Porque ¿cómo se planteó y cuándo se planteó el empezar a contar el tiempo desde el nacimiento de Cristo? Bueno, pues fue en el año 525 y fue un monje que se llamaba Dionisio el Exiguo al que le encargaron, que era un científico que estudiaba astros, estudiaba todas estas cosas, es decir, y matemático también. A este le encargaron que hiciera, pues, bueno, que calculara un poco el tema de las Pascuas, que es un tema también muy complicado desde el punto de vista de ajustarlo a los calendarios. Pero claro, a la vez se planteó que no tenía sentido que los cristianos, y el cristianismo ya para este momento estaba muy extendido, siguieran contando el tiempo por la era pagana. La era pagana, que es la que ahí arriba os he puesto AUC, era como decían los romanos, ab urbe condita, es decir, desde el momento de la fundación de Roma. Y este hombre pues hizo sus cálculos y él calculó que en el 753 antes de Cristo era cuando había nacido, perdón, sí, en el 753 antes de Cristo había que poner justo el año del nacimiento. Bueno, ¿de qué se valió él? Pues se valió, entre otras cosas, de los puntos de referencia que dan los evangelios. Y los evangelios, sobre todo el evangelio de Lucas, sí que nos da pues una serie de referencias históricas. Nos habla del censo que se hizo siendo Quirino el gobernador de Siria, nos habla de que Augusto César, cuando Jesús nació, era emperador, y luego nos habla también en relación con el rey Herodes, con el gobierno de Herodes en Judea, nos sigue hablando Lucas, nos habla Mateo, y Mateo además en 2 ocasiones. Bueno, pero resulta que los registros históricos han detectado un error de cronología que metió un poquito la pata, vamos, el pobre Dionisio. ¿En qué? Pues que él calculó mal, ahora sabemos muy exactamente cuándo gobernó Herodes. Mirad, Herodes gobernó
Herodes el Grande fue vasallo de Roma entre el 34 a.C. y el 4 a.C., según estos cálculos. Pero claro, sabemos que él reinó 2 años más después del nacimiento de Jesús. Acordaros del tema de la matanza de los inocentes, de la huida a Egipto, etcétera, etcétera. O sea, no es que fuera que él no pudo morir el año 4 a.C. porque entonces no nos encaja nada con el Evangelio. Vale. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Bueno, pues que el pobre Dionisio se equivocó. Se equivocó unos cuantos años, no muchos, porque la verdad tampoco podemos echarle mucho la culpa. Realmente, para los medios que tenía para calcular, fue bastante exacto. Él no tenía los conocimientos históricos que tenemos ahora, ni los conocimientos arqueológicos que tenemos ahora, o sea que lo hizo relativamente bien, pero se equivocó un poquito. Y ahora sabemos que Jesús debió nacer el año 6 o 5 antes del inicio de nuestra era, una cosa que nos tira un poco las cosas al suelo. No importa nada, no importa nada. Os lo digo porque, claro, si estábamos hablando de que sería hacia el año 27 de nuestra era y no hacia el año 30, pues es porque hay, os digo, un error de años. Tampoco todos los historiadores se ponen de acuerdo y tampoco es fundamental, tampoco es fundamental. Simplemente os lo quiero decir para si alguna vez nos surge este tema, pues que sepamos que, bueno, que está perfectamente admitido, bueno, que es una equivocación humana, que no pasa nada con ella, no es vital en ningún sentido. Sí es verdad que nació en época de Herodes, sí es verdad que nació en la época de Augusto, todos esos datos están bien y están ajustados, pues bueno, dentro de, digamos, los conocimientos que se tenían en ese momento, que no tenían internet, ni Google, ni ninguna de estas cosas que nos dan enseguida un dato, además, instantáneo. No podemos nunca juzgar la historia con nuestra propia perspectiva porque es un error. Bueno, en cuanto al lugar, el lugar también el Evangelio nos lo dice. Nos dice en Ainón, cerca de Salim. Dice que allí había unas fuentes de agua, que había agua abundante. Bueno, a ver aquí dónde lo colocamos, porque también tiene, digamos, su pequeño problema. Sabemos que en Betania, en la Betania del otro lado del Jordán, había estado Juan bautizando, porque nos lo dice en Juan 1:28. Pero ahora nos habla de Ainón, y Ainón también es un tema, es un lugar que se ha intentado con mucho interés localizarlo y tal, y más o menos se piensa que está bastante más al norte. Está al otro lado del Jordán y está, ya os digo, bastante más al norte. Está hacia la zona entre Samaria y Galilea, más o menos. El por qué nos lo dice porque había aguas abundantes. Y bueno, pues debe ser que Juan quería en aquel momento que fuera allí o le parecía más adecuado estar allí haciendo el bautismo. Sabemos que Juan, eso sí lo sabemos segurísimo, no estuvo siempre en el mismo sitio, se cambió, es decir, el lugar del bautismo fue cambiando. Y ya os digo, así como se piensa que el bautismo de Jesús fue en esta Betania que tenéis ahí señalada en el mapa, pues ahora parece ser que está más al norte. Tampoco es que sea demasiado importante, pero sí quería comentároslo porque hay una cosa muy curiosa. Cuando uno viaja a Tierra Santa, sabéis que una de las cosas que se suele hacer es visitar la zona del Jordán y recordar el nacimiento de Jesús y de alguna manera también nuestro nacimiento. Perdón, el bautismo. Y hay 2 lugares a los que te suelen llevar los guías turísticos. Uno es Betabara, que es en la que más o menos se localiza esta zona con la Betania que antes os comentaba, y otro es Yardenit, que está bastante más al norte. Entonces se piensa que pueden ser más o menos cualquiera de estos 2 sitios donde bautizaba, sitios donde fue realmente lugares de bautismo de Juan, y que ahí no puede correspondernos con este lugar, os insisto, más al norte. Bueno, recuerdo que estando en Tierra Santa sí nos comentaban, vamos a recordar nuestro propio bautismo aquí en el Jordán, pero que conste que no fue el sacramento el que se instauró aquí, que el sacramento del bautismo tiene otra localización y según también siempre reconoce la Iglesia, nace del agua y la sangre que nace del costado de Cristo, que no es precisamente ninguna de estas 2 localizaciones. Bueno, no importa, no importa. Aquí fue el lugar de estos bautismos que nos está hablando ahora el Evangelio, y ya os digo, intentaremos más o menos bueno, pues situar a Juan en el lugar que os pongo ahí más al norte.
nos dice que había mucha agua. Por eso ya os digo, se piensa más hacia la zona del norte, cerca de lo que era la antigua Escitópolis, porque era una zona que, sobre todo hacia la época de marzo, que es cuando ahora debíamos estar, que era una época de aguas más abundantes, pues venían como más arroyos y demás, y bueno, pues parece ser que el río estaba mucho más nutrido de aguas. Bien, ya nos hemos localizado más o menos el cuándo y el dónde. Ahora vamos a ver qué personajes aparecen y qué es lo que están haciendo. Y vamos a comenzar con los discípulos de Juan. Los discípulos de Juan son los primeros que nos nombra el Evangelio y bueno, nosotros sabemos que Juan tenía discípulos, ¿eh? Y lo sabemos porque los evangelios nos lo dicen muchas veces. Así exactamente este término, discípulos de Juan, van a aparecer en bastantes ocasiones en fin, y además, bueno, también en distintos momentos que ahora comentaremos. Estos discípulos no eran todos, digamos, no eran todos del mismo pelaje, es decir, ¿por qué se seguía Juan? Bueno, pues unos por unas razones y otros por otras. Este Flavio Josefo, que antes os comentaba, nos dice que había por lo menos dos tipos de discípulos. Unos que eran los que escuchaban el mensaje, los que lo escuchaban digamos, por una curiosidad, o bueno, mejor, por una necesidad espiritual interna. Y entonces ellos escuchaban este mensaje de conversión, de penitencia, y le seguían y eran los que se bautizaban. Pero no eran los únicos que seguían a Juan, porque Juan era un hombre muy exaltado. Por lo que nos dice el Evangelio y por las palabras que podemos leer en el Evangelio, era un hombre que, en fin, no tenía pelos en la lengua, con lo cual, y además muy vehemente en su expresión. Y esta vehemencia era también algo que era muy apreciada por otros judíos, esos que os digo que estaban muy en contra de Roma y que, en fin, se dejaban llevar por cualquier tipo de discurso que les animara, que les diera, digamos, como fuerza para luchar. Entonces, esto de hablar de que todas las cosas estaban muy mal y de la corrupción que había en ese momento, que Juan la denuncia, pues a muchos también les va a animar a seguir a Juan, pero os digo por otros motivos, por motivos, digamos, pues como los que tienen los celotes un poco, es decir, por motivos casi de lucha política. Y esto debía ser verdad porque Flavio Josefo, que ya os digo, no fue cristiano y además ni tampoco estaba muy metido en los temas religiosos, sí que añade esta coletilla cuando habla de Juan y cuando habla de sus discípulos. Y luego, bueno, es que os digo, Juan era un hombre en el que se podía ver claramente, además, como una especie de luz en esta situación oscura y dura que tenían también políticamente en este momento el pueblo judío. Y luego había otros discípulos que fueron de Juan y dejaron de serlo. En Juan 1,35 nos habla de los primeros que fueron, ya sabéis, fueron Andrés y Juan Evangelista, los primeros discípulos de Juan que dejaron a Juan para seguir a Jesús. En aquella hora décima que se les quedó tan incrustada en el corazón que la recordaron toda su vida. Es decir, que de los discípulos de Juan, pues podríamos ver los que le dejaron y se fueron con Jesús, los que siguieron con Juan por motivos religiosos y los que tenían también otras ciertas motivaciones más de tipo político, pero que veían en Juan como una especie de líder que les podía animar a esta lucha. Bueno, ahora lo que se van a plantear los discípulos de Juan, los que se han quedado con Juan, es si Jesús era un rival. Es interesante porque es interesante y a la vez es, bueno, nos da también una lección de humildad que incluso estos discípulos, estos seguidores de Juan que están en el camino de la conversión siguen siendo muy humanos, ¿eh? Muy humanos y muy llevados también por, digamos, razones tan humanas como veremos ahora, los celos, el egoísmo, la envidia, que todo esto está un poco mezclado en esta conversación, digamos más bien en esta acusación que van a traer ante Juan. Ellos temen que Jesús sea su rival. Y nos dice el Evangelio que había habido una discusión entre los discípulos de Juan y un judío acerca de la purificación.
La verdad es que una palabra, vamos, una frase un poco oscura, porque en primer lugar no sabemos con qué judío estaban discutiendo, si era uno o eran varios, pero en fin. Y tampoco sabemos acerca de la purificación y de qué estarían hablando. Bueno, el tema de la purificación, ya sabéis que a los judíos les tenía muy interesados. Sobre las purificaciones se habla mucho en el Evangelio, discuten mucho incluso los fariseos con Jesús acerca de la purificación, pero exactamente aquí, aunque no nos lo diga muy claro, debían estar hablando sobre todo de la purificación con el agua, porque en el contexto en el que estamos, ya sabemos que la purificación se hacía también con otros métodos, pero la purificación por el agua era muy importante. Y además el agua para los judíos era un símbolo de una purificación no solamente moral, sino también física. Si recorremos un poco el Antiguo Testamento, podemos encontrar pues, ejemplos como este de Naamán el sirio, que fue limpiado de la lepra simplemente por sumergirse en las aguas del río Jordán. Bueno, no vamos a dejarlo en la época del profeta Eliseo, ¿no? Si nosotros nos venimos ya a la época de Jesús, recordemos un poco los rituales de purificación con agua que de una manera así un poco tangencial se nos presentan en las bodas de Caná. Porque cuando va a hacer el milagro, María le dice a los criados que llenen de agua las tinajas, que nos dice el evangelista, que estaban allí para la purificación. Es decir, que las purificaciones con agua eran claves, eran fundamentales y se realizaban pues, de una manera continua. Por ejemplo, hay una purificación muy importante que se hace en determinados momentos, bastante a menudo, que es la que se hace en el mikvé, es decir, en el baño ritual. Estos baños rituales que se han encontrado muchísimos en las excavaciones arqueológicas, este que tenéis aquí en la imagen es de Qumran, donde se han encontrado bastantes, allí donde estaba la comunidad esta de los esenios, pero vamos, en cualquier lugar arqueológico importante, por ejemplo, en Magdala es uno de los lugares que más se ha excavado y se han encontrado pues, muchos ejemplos de estas construcciones que se hacían para estos baños rituales, esta especie de, diríamos, como piscinitas, que tenían que ser además siempre con agua viva. Eran muy importantes y se hacen en muchos momentos. Por ejemplo, el otro día hablábamos en la última lectio estuvimos hablando de los leprosos y cómo una de las cosas que tenían que hacer en los rituales de purificación era sumergirse en estos baños. Es decir, el agua era muy importante. Y por eso mismo, cuando nosotros hablamos ahora del bautismo de Juan, el bautismo de Juan consistía también en sumergirse en el agua, pero claro, es que, ya os digo, esto no era nada raro para los judíos, porque para ellos, y en este momento que ellos están buscando una conversión y un arrepentimiento, el meterse en las aguas, el sumergirse en las aguas, era una manera también externa de mostrar este deseo de purificación interior. Bueno, pues posiblemente, por lo tanto, de lo que estuvieran discutiendo los discípulos de Juan con ese judío, que no sabemos quién era, sería del tema del bautismo, de la purificación del bautismo. Y lo más probable es que estuvieran discutiendo de el bautismo que hace Juan y el que ahora en este momento, que nos dice también el Evangelio, está haciendo Jesús. Bueno, vamos a ver un poco esto cómo va. Vemos a los discípulos de Juan que nos dice el Evangelio, fueron donde Juan y digamos se acusaron, iban en plan de como los niños acusicas del colegio. El que estaba contigo al otro lado del Jordán, aquel de quien diste testimonio, lo están comentando a Juan, mira, está bautizando. Porque en este momento, y ya os digo que en el Evangelio lo acabamos de leer, dice que Jesús estaba bautizando. Luego, en el capítulo 4 nos va a matizar un poco Juan, no es Jesús, son sus discípulos los que están bautizando, pero están bautizando. Y entonces, claro, están viendo como la competencia. Y esto es lo que están acusándole ante Juan. Oye, mira, este que has bautizado tú y estos que se nos ha ido, pues ahora resulta que nos están haciendo la competencia de una manera, vamos, de lo más desleal. Bueno, vamos a ver un poco el tema. En primer lugar, os digo, Jesús no estaba bautizando, No, Jesús no bautizaba, eran sus discípulos. Esto nos lo puntualiza Juan en el capítulo 4. Y bueno, exactamente qué es lo que estaban haciendo. Pues
realmente estaban haciendo más o menos lo que estaba haciendo Juan, es decir, un rito de incorporación sería al grupo de los discípulos, ¿eh? No era, ya os digo, olvidemos de momento el bautismo sacramental, porque el bautismo como sacramento, esto nos lo dice Juan en el capítulo 7, aún no había sido dado el Espíritu porque Jesús aún no había sido glorificado. Así que todavía, hasta después de la resurrección, realmente no habrá esta llegada del Espíritu Santo, no habrá este bautismo sacramental. Era simplemente un rito, ya os digo, como de unión a lo que era el grupo de los discípulos, y que tanto un bautismo, el de Juan, como el otro, tenían el mismo fin, que era conducir a Cristo a los que se bautizaban. Esto era, digamos, el sentido. Y esto es lo que no habían entendido para nada los discípulos de Juan, porque se siguen quejando y todos van a él. Es que nos parece estarles viendo y estarles escuchando casi gimoteando el problema, cómo lo estaban viendo, el drama, cómo lo estaban viendo ellos, porque ellos eran conscientes de que tanto Juan como Jesús tenían autoridad en el pueblo, que los dos eran considerados profetas y que los dos estaban bautizando. Yo digo, este era el problema, al parecer, que se estaba discutiendo, un problema al que ellos no encontraban solución, ante el que se encontraban bastante perplejos, y un problema que, como nosotros estamos viendo, lo están exponiendo además con celos, con envidias y con amargura. Y esto es importante porque si nosotros vemos estos celos, estas envidias y esta amargura en los discípulos, ¿qué es lo que vamos a encontrar en Juan? Bueno, pues vamos a pasar al otro personaje. En Juan no vamos a encontrar nada de esto. En Juan vamos a encontrar una respuesta llena de humildad y de nobleza, de saber quién es, de saber dónde está, de saber qué es lo que tiene que hacer y cuál es su papel. Es decir, aquí tenemos esta contraposición que realmente es preciosa entre los discípulos y Juan, entre los discípulos que piensan que les están desbancando, que es, digamos, su momento está pasando, y Juan, que sabe, claro, que es que su momento tiene que haber pasado, que ya se ha cumplido. Fijaros, Juan sabe quién es perfectamente, no se arroga ninguna prerrogativa que no sea suya. Él dice, tomemos de nuevo las palabras del Evangelio de Juan, que es la voz que clama en el desierto: rectificad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Es decir, él sabe que él es un heraldo. Él no es el Mesías, él es el heraldo y lo que hace es preparar los caminos del Señor. Por eso mismo, por esta preparación de los caminos del Señor, él va un poco a recriminar a sus discípulos y les dice que nadie puede recibir nada si no se le ha dado del cielo. Mirad, esto es un poco lo que también luego en su momento nos dirá San Pablo, que tenemos que no hayamos recibido. Él reconoce que él es quien es y él tiene lo que le han dado y nada más. Y no puede, vamos a ver, y además está encantado, ¿no? Está encantado de lo que puede hacer y lo que el Señor le ha dado. Él ha dicho, ya digo, que es la voz que clama en el desierto, él es el heraldo, él no es nada más que esto. Él tenía encomendada una misión y él la ha cumplido. ¿Y qué misión es esta? Es dar testimonio de la luz. Volvemos al inicio del Evangelio de Juan, donde nos habla de cuál es el papel del bautista, que dice, no era la luz, sino que vino a dar testimonio de la luz. Pero lo que es bonito es que Juan lo tiene muy claro, no se ha ofuscado pues, para nada con el éxito que haya podido tener con todos los que venían a su bautismo. Y él además, él va a dar testimonio de quién es realmente el Mesías, porque cuando él bautiza a Cristo, él ha oído la voz del cielo de este es mi hijo predilecto. Realmente él es quien nos va a dar este testimonio, él es quien dice que lo ha oído y además quien dice cómo se ha presentado el Espíritu en forma de paloma.
De manera que está dejando las cosas muy claras a los discípulos que, en primer lugar, vamos a ver, no tienen ninguna razón de queja, porque ellos están allí para preparar el camino y que él no es el protagonista de los acontecimientos que van a ocurrir, porque él no es el Mesías, ¿eh? Juan ha hablado, y Juan, cuando le han preguntado, él ha reconocido quién es Jesús y ha dicho: el que viene detrás de mí y se ha puesto delante de mí, porque existía antes que yo. Y es más, y llega a decir que no soy digno de quitarle, de desatarle las sandalias, que era una labor que hacían simplemente los esclavos. Y además era reconocido, y ya digo que es que realmente los discípulos parece ser que tienen poca memoria, hay que recordárselo, que yo bautizo con agua, pero en medio de vosotros está uno a quien no conocéis, que viene detrás de mí, y ese que viene detrás de mí, yo digo que no soy digno de desatarle la correa de la sandalia, es al que es el que bautiza con espíritu y fuego. Mirad, antes os comentaba que Flavio Josefo nos había hablado de los temores de Herodes. Herodes, cuando supo de Juan, antes de conocerle personalmente, le temió porque, bueno, Herodes siempre se sintió muy inseguro. Él ni siquiera era de la familia de David, así que se sentía muy inseguro en el papel de rey que tenía. Y por eso precisamente, pues esa inseguridad le llevó pues a cargarse a todo el que tenía alrededor que le parecía que podía ser un peligro, ¿no? Cuando oyó hablar de Juan, temió la autoridad que tenía ese hombre y mandó a preguntar: ¿quién eres? Y en el Evangelio de Juan, seguimos recordando, se le van a presentar unos judíos que le van a preguntar personalmente y así a las claras: ¿quién eres tú? Y Juan confesará quién es él y quién es Cristo, y dirá que él no es Cristo, claramente, ¿eh? Él dice que él bautiza solo con agua, que el que venga después, el Cristo, será el que bautice con Espíritu Santo y fuego, es decir, lo que veremos en Pentecostés, y que será con este Cristo con quien se cumpla la profecía de Joel, ¿eh? Es decir, no es con él. Juan sabe que su papel es un papel limitado, es un papel de precursor, es un papel de preparar el camino, nada más. Es más, en un momento determinado, él señalará quién es el verdadero Mesías, el Cordero de Dios. Bueno, ¿por qué nos habla del Cordero? Ya sabemos que el cordero tiene una importancia enorme dentro de la tradición judía y dentro de lo que es toda su experiencia religiosa. En Éxodo 12, a partir del versículo 1 y los siguientes, nos va a hablar de la salida de Egipto y nos va a hablar de ese rito que van a hacer, porque el Señor así lo ha mandado, de matar el cordero, señalar las jambas y el dintel de las puertas y después preparar el cordero y hacer esa cena con el cordero pascual. El cordero es, digamos, como la representación de el que va a expiar a esos primogénitos y va a tomar el lugar de esos primogénitos que no van a ser sacrificados de los israelitas, mientras que en cambio de los egipcios sí. Y después, cuando seguimos viendo un poco lo que es en el Antiguo Testamento, la historia de Israel, y vemos un poco el papel que va jugando el Cordero, si leemos el capítulo 14 del Levítico, que está dedicado todo él a las purificaciones, vemos que para hacer las grandes purificaciones, un elemento importantísimo es el Cordero. El Cordero tiene que ser sacrificado. Y bueno, pues si nos acercamos ya más a la época de Jesús, recordamos que en las Pascuas, cuando van todos los judíos a Jerusalén, que van en peregrinación, pues ¿qué van a hacer? Pues entre otras cosas van a llevar la ofrenda del Cordero, que son sacrificados en cantidades inmensas para la Pascua, y después van a ser consumidos en la cena de la Pascua.
¿eh? El cordero representa la expiación, es el expiatorio, ¿no?, que tenemos, que tienen los judíos y que tienen, pues a partir ya digo, a partir de todo el Antiguo Testamento lo podemos ir viendo. Por eso cuando Juan reconoce a Jesús como el cordero, es importante porque lo que está diciéndonos es que su papel va a ser además el de la redención, el de tomar sobre sí, pues, todos nuestros pecados y expiarlos en nombre suyo. Y termina Juan hablando con unas palabras que son muy bonitas, son muy expresivas y muy densas. A partir del versículo 30, en la parte A dice: el que tiene la esposa es el esposo, y el amigo del esposo es el que la acompaña y le oye. Es realmente unas frases muy bonitas porque nos ponen en primer lugar en relación con todo lo que todo lo que es el matrimonio, las ceremonias nupciales que tienen lugar dentro de la cultura judía, pero también en el significado que esto tiene dentro del mundo bíblico, que es muy importante. Mirar, el matrimonio y las costumbres matrimoniales, ahora vamos a verlo muy por encima, solamente aquello que nos interesa de cara a lo que estamos ahora examinando. El matrimonio se le llama el kiddushin, que es una palabra que tiene una raíz que nos lleva a lo que es la santificación, porque el matrimonio no es cualquier cosa y no es simplemente un hecho social. Por otra parte, tiene unas costumbres que son bastante complejas. Comienza con lo que se llama el erushin, que es el contrato matrimonial, son los desposorios. Es este acuerdo que se llegaba con las familias y que comprometía al novio y a la novia. Un compromiso que se ajustaba con un documento, que es el ketubá, y que, bueno, pero que ya era realmente, aunque el matrimonio no se consumara hasta mucho después, era ya, digamos, un contrato realmente firme, porque recordad, por ejemplo, en fin, un poco los problemas que tuvo José antes de aceptar a María como esposa, y era precisamente que el desposorio se había realizado y antes de haber estado juntos ella estaba esperando un hijo. Era un compromiso tan firme como el matrimonio, tenías que ser tan fiel como en el matrimonio, y además solamente se podía romper con un acta de repudio. Era un compromiso que además digamos, se consolidaba con una copa del pacto, que era el dávar. Y bueno, recordemos, ya os digo que todas estas costumbres matrimoniales tienen también dentro de la Biblia mm, son como una especie de modelo de la relación de Dios con su pueblo. Recordemos, por ejemplo, que en Jeremías 2, en el versículo 2, nos comenta: así dice Yahvé, aún me acuerdo de la pasión de tu juventud, de tu cariño como de novia cuando me seguías por el desierto, por la tierra sin cultivar. Es decir, el noviazgo, este compromiso primero, era ya igualmente firme y exigía exactamente la misma fidelidad que el matrimonio. Después venía ya el momento, digamos, ya de los esponsales, que iban precedidos también de una purificación. Hay una cosa muy hermosa, y es que yo no sé si todavía lo siguen haciendo en los matrimonios judíos, vamos, me refiero a los que sean más puristas, porque los que son, digamos, como más superficiales, evidentemente no, pero sí hacían unas ceremonias de purificación, y una de ellas era el baño en la mikvé. Es decir, este baño ritual que decíamos que era un baño de purificación, pero iba acompañado de ayunos. Y entonces, en los días previos a la boda, tanto la novia como el novio ayunaban. Y luego ya venía el día del matrimonio, en el cual la novia con sus amigas y el novio con sus amigos iban a tener una serie de cortejos, además son hermosas porque fijaros que en los evangelios nos hablan muchas veces, claro, hacen alusión a costumbres que para ellos eran, pues las costumbres de todos los días se las conocían bien, para nosotros no tanto. Recordad, por ejemplo, las vírgenes prudentes y las vírgenes necias y las lámparas, el tema de las lámparas, porque en estas procesiones había que ir siempre, o en estos cortejos nupciales, siempre con la lámpara encendida y siempre esperando al esposo, porque no se sabía en qué momento la novia estaba en su casa, no sabía en qué momento iba a llegar y tenían que estar preparadas hasta el momento que llegaba el esposo. Y entonces sí, se iniciaba un cortejo nupcial hasta la casa del novio, donde se realizaba ya las bendiciones del matrimonio. Se realizaban
Bueno, ahora se hacen en esto que se llama la jupá. La jupá es esta especie de baldaquino que se pone sobre bajo el cual se ponen los novios, pero en realidad en la época de Jesús todavía la jupá era como el tálamo, el tálamo nupcial, a donde era llevada la novia también por los amigos. Y después se realizaba ya, por último, los banquetes, estos banquetes nupciales que también son tantas veces empleados por Jesús en sus predicaciones, tantas veces habla de ellos. Os he puesto aquí algunas referencias, ¿no? Tanto en las parábolas como bueno, en algunos acontecimientos en los que Jesús mismo vive, recordemos las bodas de Caná, se habla del matrimonio y de todas sus, digamos, de todo lo que le acompaña, porque para la vida y para las costumbres que tenía el pueblo judío en este momento eran fundamentales. Y que, bueno, en cierto modo, además, recordemos que cuando nos aparece es también porque son, aquí en el Evangelio, son un poco la figura de las bodas que va a celebrar con Israel Cristo, Hijo de Dios, es decir, las bodas del Cordero de las que luego nos habla el Apocalipsis. En estas bodas, una figura fundamental eran los amigos del novio, generalmente eran dos, y eran los que se encargaban de preparar prácticamente todo. Eh, Esto es importante porque, ya os digo, por un lado, recordamos, la boda es importantísima, las ceremonias que le rodean son importantísimas y son complejas, pero para preparar todo esto había una figura clave que eran los amigos del novio. Y los amigos del novio son a los que ahora se va a identificar, con el que ahora, por lo menos con uno de ellos, se va a identificar Juan. El amigo del esposo se alegra mucho al oír la voz del esposo. Es decir, ¿cuál es su papel? ¿Qué ha hecho él? Él lo que ha hecho ha sido preparar, como el amigo del novio prepara y le ayuda en todo lo que va a acompañar a la boda, que es el momento fundamental, pero él no es el protagonista. Juan se reconoce así, como el amigo del esposo, que ha ayudado a preparar, a hacer los preparativos y que se alegra mucho de que venga el esposo. Pero que él realmente no es el esposo. Sin embargo, eso no importa. Su gozo se ha cumplido porque él ha cumplido con lo que tenía que hacer, ha cumplido con su misión. Y acaba esta parte del Evangelio, este pasaje, con unas palabras maravillosas, que es las que a mí, desde luego, personalmente más me impactan, ¿no? Es preciso que él crezca y que yo disminuya. Es decir, él tiende a desaparecer y de hecho, digamos que estas son las últimas palabras que va a decir en el Evangelio Juan Bautista, porque Juan Bautista, ya digo, va a ser poco después de estos acontecimientos, va a ser encarcelado aquí en Maqueronte. Aquí estas historias que nos cuentan tanto Mateo como Marcos y Lucas, Juan no nos lo cuenta, durante ese cumpleaños de Herodes y por el capricho de la bailarina, pues acabará siendo ejecutado. Y posiblemente en el mes de agosto, ¿sabéis que es en agosto precisamente cuando celebramos en la iglesia la muerte de Juan Bautista? Bueno, pues es desde luego antes de la penúltima Pascua de Jesús, él es degollado en la cárcel. Y aquí termina, digamos, todo su papel y ya digo, claramente él ha desaparecido para dejar el papel a quien es realmente el protagonista, que es el esposo. Bueno, pues esto es un poco lo que nos cuenta el pasaje del Evangelio que hemos visto. Esto, diríamos, es el contexto. Ahora lo que tenemos que hacer, pues, es pasar a ver qué nos dice a nosotros, es decir, a la reflexión, a la oración y al compromiso, que eso es lo que siempre una lectio divina nos tiene que llevar. Viene que Cristo crezca, viene que Cristo crezca, conviene que Cristo crezca más y más.